Buenas noches, amigos. Muchas gracias por estar una vez más haciendo estos extraños en la noche. A ver, ¿cómo presento el primer bloque del programa? Cuando uno habla de Hamlet, de Shakespeare, esta obra maravillosa de Shakespeare, lo primero que hace viene la imagen más clara, ¿no? Que era un señor medio sentado con un cráneo en la mano diciendo to be or not to be, that's the question. Ser o no ser, esa es la cuestión. Se va a poner mañana viernes acá en Jujuy Hamlet, se va a poner Bailemos sobre las cenizas. Vamos a hablar de eso en el primer bloque, creo que va a ser una charla exquisita porque va a estar con nosotros Rodolfo Pacheco. Así que para hablar de Shakespeare y de Hamlet les propongo una brevísima pausa y ya estamos. Tengo mis dudas si alguna provincia de la región tiene la calidad del teatro que tiene Jujuy. Y creo que una muestra de esta calidad del teatro que tiene Jujuy va a estar mañana viernes en el Teatro del Pasillo, el de nuestro amigo y que más de una vez nos acompañó acá en lo del Chuni Iriarte. Van a poner Hamlet. Uno dice, un clásico de los recontra clásicos del teatro. Y bueno, y de esto vamos a hablar con quien es el autor, quien es el actor de esta obra, Rodolfo Pacheco. Muchísimas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué es Bailemos sobre las cenizas, Hamlet? Es una versión libre del clásico de Shakespeare, ¿no? De una prestigiosa autora local que es Elena Bossi, ¿no? Esta es una producción teatral que hemos hecho, en el cual yo fui el que gestó la idea de volver a montar esto. Ella fue una escritora, una dramaturga que redondeó la idea de la mejor manera que se podía dar, y la dirección es de un director rosarino. Yo vengo de esos pagos y... O sea, no podemos decir que es un santafesino, es un rosarino. Es un rosarino. Bueno, este rosarino ha trabajado conmigo en otros montajes y ahora es uno de los especialistas en el tema de Shakespeare. Él trabaja en una cátedra de la Escuela de Teatro de Rosario y hace como 10 años que trabaja exclusivamente Shakespeare. Ese es el motivo por el cual él es el director de trabajo. Ahora, para hacer Hamlet, para hacer Shakespeare, por más que sea una interpretación, hay que tener una dosis de audacia importante, ¿no? Por la complejidad filosófica de Shakespeare. Sí, es una obra compleja. Es una obra compleja que necesita de una orientación, saber para dónde vamos a ir, como es en el montaje, para que la gente salga con alguna idea, con algún pensamiento. O sea, yo creo en un teatro en el que incita a la gente a pensar, a repensar lugares que están como trancados, ¿no? Y a mí me parece que han cambiado las épocas, no estamos en la época de Shakespeare. O sea, Hamlet ha sido una obra donde cada época ha tenido su Hamlet diciendo como cosa distinta. La ha tenido el romanticismo. Pero en esencia puede ser la misma. No, claro que es el mismo tema siempre. El tema de Hamlet es primero los conflictos con la madre. Una madre que se casa con el tío y que participa de alguna manera en el asesinato del padre, ¿no? De alguna manera. Por otro lado, el padre es asesinado por el tío para tener el poder y la corona, ¿no? Hamlet no está cuando pasa todo esto. Está estudiando en Londres y llega a Dinamarca a encontrarse con un velorio y se encuentra con que ha pasado la noche anterior una boda donde la madre se ha casado con el tío, ¿no? Y bueno, claro, y ahí viene toda una historia. Claro, pero en esa obra el mismo Hamlet él se presenta como diciendo ¿qué hago acá? ¿Dónde estoy? No, ¿por es una qué cuestión estoy acá? de cuestionarse y cuestionarse permanentemente. Y cuestionarse. Pero claro, viene un cuestionamiento de origen. Y ahí viene la aparición del padre como espectro que le dice, a mí me mató tu tío. Ojo con tu madre, ¿me entendés? Pero vengame. Y Hamlet en ese momento, en la obra, muere cumpliendo el deseo del padre. La filosofía en la época de Shakespeare, ¿habla lo mismo que habla la filosofía hoy? No, ha cambiado mucho. Lo que pasa es que ahora tenemos mucho más información. O sea, hay que pasar todo esto
por lo menos este último tiempo, o sea, qué sé yo. Podemos cambiar, hay una serie de filósofos contemporáneos, está el psicoanálisis, están las nuevas concepciones del hombre a partir de los feminismos y de todas las propuestas que se han estado, hay una nueva visión del hombre. ¿Muy distinta a la de Shakespeare? Yo creo que no es tan distinta. No. A ver, Lo que son comunes son las pasiones. Lo que son las pasiones. Las miradas, por ejemplo, me parece que cambian porque cambian las épocas, ¿no? Las miradas de los temas. Uno puede tener más frialdad o menos frialdad en eso. ¿Qué le aportó Shakespeare al teatro universal? Bueno, las temáticas, las relaciones familiares y las crisis del poder. En todas las obras, en Rey Lear, en El Mercader de Venecia, está siempre una construcción del poder, o sea, las escenas se pueden leer a partir de cómo se van dividiendo los bandos, cómo se van amando y traicionando los distintos sectores. Una obra como Hamlet, esto me decía acordar, lo conversábamos un poquito fuera del aire. Uno de mis maestros, Hugo Dante Marcone, ya falleció lamentablemente, él me insistía siempre con lo mismo. Hay que releer los clásicos de la literatura universal, pero permanentemente lo decía. Quizás al principio no lograba entenderlos bien, hasta que en la adultez me acordé de esa enseñanza y empecé a releer los clásicos de la literatura universal. En el caso del teatro, ¿hay que volver a las fuentes de la dramaturgia universal? Hay que volver, claro. Siempre hay que volver, es un poco la base. Desde ahí se derivan al tratamiento de distintas pasiones. De todos modos hay millones de adaptaciones y de versiones. Que no está mal. No, claro que está bien. Eso lo enriquece a la obra. Claro que está bien. O sea, esta obra... En la medida que no se modifique la esencia, por supuesto. No, pero hay opiniones sobre la esencia. Hay supuesto. opiniones y opiniones buenas y opiniones que deshacen o cuestionan determinados núcleos de dramaturgia. Bailando sobre las cenizas, ¿cuestiona algo de la dramaturgia de Shakespeare? Tiene un tema que es central en Shakespeare, que es el tema del mandato. Ajá. El tema del mandato. O sea, ante la muerte del padre hay una cuestión del mandato. Si ese mandato se sigue a ciegas, si las tradiciones familiares se continúan con una misma línea, hay como una serie de cuestionamientos sobre ese tema del mandato. Rodolfo, antes que entremos al aire, usted Sí. me decía algo, me dice, habló del actor como una profesión. Y yo acá tengo una duda, si es una profesión o es un oficio, el ser actor. No, la idea es de que uno pueda vivir porque es un trabajo. Es muy difícil en el interior porque no hay una industria desarrollada. O sea, nosotros no tenemos telenovelas, una industria del cine que nos llame de manera permanente. Gracias que a Dios se no pueda tenemos sostener. telenovela. Gracias a Dios no pero tenemos. es una industria Sí. que usa del actor. O sea, por otro lado, el actor a veces ocupaba espacios de publicidad, pero tampoco hay mucha publicidad local. Nosotros no tenemos una industria desarrollada. Para eso hay que irse a los grandes centros. Sí. Córdoba, Buenos Aires, y genera una inmigración. Si usted me pregunta si el periodismo es una profesión o es un oficio, es un oficio. Ajá. Bueno, aquí... Por eso mi duda es sobre el tema del actor. Si es el oficio del actor es lo que uno lleva en la práctica. Lo que sí sería interesante en la práctica para montar estos trabajos, que se dividen totalmente en dos partes. En un teatro comercial, generalmente trabajado desde lo mediático. O sea, una figura de los medios pasa a una cartelera y esa cartelera vende una entrada alta, ¿no? Sin importar lo que sepa hacer ni lo que vaya a decir. Bueno, a veces sí, a veces no. Nosotros hemos visto Harold Pinter, por ejemplo, montado aquí en el teatro con estrellas, con Pinti, por ejemplo, que fue un trabajo excelente. Hay otras cosas que son más livianas, que tienen que ver con la comedia, con otras cosas más, bueno, hechas de una manera más liviana. Y después está el teatro independiente, donde el teatro independiente siempre es juego, ¿no? Siempre es jugarse por alguna propuesta, el buscar qué idea hay detrás del trabajo nuestro, sabiendo que tiene un alcance mucho menor y que va a ser difícil
sostener esa actividad. Yo presentaba el programa y decía que difícilmente otra provincia de la región, al menos, tenga la calidad del teatro jujeño. La calidad y la cantidad. Hay muchísima gente que hace teatro. ¿Por qué cree usted que es este fenómeno? Bueno, primero porque hay que agradecer. Primero hay grupos tradicionales de teatro, que hace mucho que viene produciendo. Y por otro lado hay un semillero que son las escuelas de teatro. Hay un profesorado de teatro. Hay un profesorado de teatro, después está la escuela Tito Guerra y está la escuela número 42, que son escuelas que van formando gente, ¿no? Y eso también genera, a veces como parte de la currícula, una producción, y otras veces cuando los grupos salen, generan también alguna producción que es independiente y que se acerca a lo que es el teatro independiente. Cuando usted se sube al escenario, ¿no? Se abre Sí. el telón y está la platea. Sí. ¿Qué es lo primero que siente cuando ve esa platea? ¿La llega a ver a esa platea? ¿O usted Sí, interpreta sin verla? No, si uno la ve. Uno la ve y es un compromiso muy serio el que uno asume, ¿no? Un compromiso de poder estar bien. O sea, uno a veces no está bien, uno a veces está resfriado, a veces está ronco. Y el encuentro que uno hace con el espectador es un encuentro único. O sea, otro día no va a venir a ver, ¿no? Y uno por ahí no está pleno, o sea, tiene que ponerse bien, tiene que cuidarse, tiene que estar en la plenitud como para poder generar una emoción en el otro. ¿Y qué pasa si el espectador recibe un mensaje distinto al que usted le quiso dar? No, por supuesto, está expuesto uno a la lectura. A ver, le pongo un ejemplo. Sí. Pongo un ejemplo. Fui a ver la obra de Kovaldov hace poco. En el Teatro Mitre, fui con mi mujer. Yo me fui con una conclusión y ella se fue con otra. Bueno, bárbaro. Absolutamente dos conclusiones distintas, dos personas estaban una al lado de la otra. Y yo le decía, me parece que no está mal. No, es que aparte... Capaz que Kovaldov quería decir otra cosa, pero... Pero aparte, todas las obras son abiertas. O sea, todas las obras son obras abiertas. Esto ya es un concepto que viene de Humberto Eco de hace un tiempo, del 60, en el cual, al desarrollarse, antes, por ejemplo, en la época de Shakespeare, estaba la obra, y la obra era interpretada exactamente como el director, como decía el autor. Entonces uno decía, cuando iba a ver una obra, he visto la obra de Shakespeare. Sí. Después de ese concepto de obra abierta, uno puede ir y decir, en Buenos Aires se sigue anunciando tal obra de Calderón de la Barca, pero no, es una versión del director que sí, ha pasado por un montón de miradas con el mismo tema de Calderón de la Barca. A ver, tiene razón, alguna vez fui a ver Bodas de Sangre de García Lorca, decía, de Federico García Lorca, y después no era muy parecido al libro que había leído yo. Bueno, era una obra maravillosa, pero digo, no era muy parecido al libro que yo había leído de La Boda de Sangre. Ajá. Y eso está bueno, me parece. Bueno, y eso pasa, somos muchos, ¿no? Y bueno, y hay desarrollos distintos. ¿De qué están hablando los dramaturgos jujeños hoy? ¿De qué habla la dramaturgia? El dramaturgo, en general los dramaturgos son bastante silenciosos cuando empiezan a producir. Yo puedo hablar de lo que hay publicado, de lo que me entero. Claro, a eso me refiero, de qué dicen en sus obras, de qué están... Yo vengo montando hace un tiempo obras de Jorge Acame. La última obra que yo he realizado es, que se va a presentar ahora en la Fiesta Provincial de Teatro, es Quería taparla con algo. ¿Perdón? ¿Cómo es el Se título? llama Quería taparla con algo. Ajá. Es un trabajo fuerte de un grupo de marginales que roban una chica de un loquero, ¿no? Es una obra muy fuerte. Pero lo que tiene esa obra, independiente de la fuerza que tiene, hace como una lectura social que es interesante sacar, ¿no? Hablan de cosas cotidianas. De cosas que las podemos ver, digamos. Sí, claro, pero hay personajes, por ejemplo, los personajes son todos animales, ¿no? Y esos personajes son sobrenombres de animales en humanos. Entonces hay uno, por ejemplo, que es el mono. El mono porque es muy fácil para trepar. El trepa está siempre cerca del poder.
Hay otro que se llama el tucán, que es el que se va de pico, ¿no? Yo hago un personaje que se llama la cabra, durísimo, siempre duro, no entiende demasiado, pero le da para adelante, ¿no? Es un personaje que desarrolla otras cosas, ¿no? O sea, es un personaje que ha sido marginado porque ha pasado por una guerra, por la guerra de Malvinas, y quedó medio, ¿no? Entonces es una situación en la que él no puede tener demasiado roce porque se le salta la chaveta. Pero a ver, pero son personajes que pueden haber en cualquier grupo de amigos. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Hay otro que es el pescado. El pescado es un personaje que se mueve bien dentro de un medio, pero que en el otro es un desastre, muere. O sea, y hay otro que es la hiena, que lleva y trae, porque es la única manera que él pueda ascender en una escala. ¿Algún personaje que le haya quedado de su historia en el teatro? Personaje, yo hice mucho trabajo de dirección teatral. Personaje mío que yo haya interpretado, me parece que fue Inodoro Pereira, el personaje que yo he hecho más tiempo. De un coterráneo suyo, tan luego. De Roberto Fontana Rosa, sí. Yo lo hice en Rosario durante mucho tiempo y con eso giré por todo el país. Pero ¿no? Inodoro Pereira sí debe haber tenido muchísimas interpretaciones, ¿no? Ah, sí. Debe haber tenido muchísimas versiones. Ah, sí, claro. Y yo no creo que a Fontana Rosa le haya gustado que hayan respetado a rajatabla su letra. Creo que era bastante controlador, pero de todos modos lo que él peleaba era el sentido de la manera en que se decía su letra. O sea, él decía, me parece que acá se están desviando, muchacho. No dice esto, dice otra cosa. Bueno, charlemos, porque es una cuestión de que había que charlar. ¿Lo discutían claro, en el Cairo o no? En el Cairo. Por supuesto, que era su lugar. ¿Qué espera que reciba la gente de Hamlet? Yo creo que va a recibir, yo creo que la gente en algunos momentos se va a emocionar. Y en otro momento va a pensar, mira por dónde va la cosa, acá, en esta obra. ¿No? La obra está propuesta como un ritual, ¿no? Como un ritual para saldar las herencias. Y hay como 3 espacios. Hay un Hamlet, que es el de Shakespeare, hay otro que ocupa el espacio del actor como para poder interpretar eso, ¿no? Un espacio donde tiene que confrontar el actor de dónde saca ese material para hacerlo. Y el otro es un material propio, personal, ¿no? O sea, que tiene que ver con la instancia que vive cada uno. Por ejemplo, este personaje tiene 20 y pico de años. Hamlet yo lo hago, viejo. Y yo lo estoy haciendo de viejo. Yo lo estoy haciendo de viejo, pero estoy mirando algo para atrás. A ver, un viejo que empieza a ver su vida hacia atrás, más o menos. Claro, porque en uno de los momentos Hamlet dice, morir también es nacer, actuar. Bueno, uno también puede despertar a cualquier edad, a cualquiera de estos cuestionamientos. ¿Qué le dio y qué le quitó el teatro a usted? Bueno, quitar no voy a decir, me dio mucho, me dio mucho. Me dio mucho, bueno, yo tengo toda una vida con esto, o sea, yo empecé muy joven, he dirigido y actuado y he generado grupos de teatro en mi pueblo natal, en toda la época del proceso, cuando yo dejo de estudiar en Rosario y me voy a vivir nuevamente a mi casa paterna, y de ahí armo un teatro que es el Teatro Municipal de Totoras, que todavía sigue. Después estoy en Rosario con varios grupos, y después me vengo para acá, o sea, yo tengo 20 años acá de producción. Llegó a Tilcara. Llegué primero a Tilcara, sí, pero vine a Tilcara por una historia de la UNESCO. O sea, vine a generar una carrera en esa época con la gente de Música Esperanza, con Miguel Ángel Estrella, ¿no? Sí. Y la gente de Tilcara que estaba aquí. Una carrera de promotores sociomusicales. ¿Qué es un promotor sociomusical? Ahí me mató. Es un promotor que trabaja en el diseño de políticas musicales, en este caso dentro de la cultura de cada uno de los lugares. Que sería, qué sé yo, el desarrollo de orquestas, el desarrollo de... En Tilcara hay una movida cultural muy interesante, sí, ¿no? Sí, sí. Más allá no, de esto hace un tiempo, ahora hoy, ha cambiado a día de mucho. hoy. Sí, pero hay una pero ahora han movida cambiado cultural. bastante
estos temas. Es una carrera que duró una sola corte porque después vinieron muchos problemas de financiación y toda esta historia y se ha cortado, porque iba a ser una primera corte de música, una segunda de teatro, ¿no? Y quedó en la de música solamente. El teatro puede resumir arriba del escenario muchas expresiones artísticas. La actuación en sí, Sí, claro. la música, la plástica. Es una particularidad interesantísima del teatro, ¿no? Arriba del escenario puede haber de todo y de muy buena calidad. De todo que diga algo. Obviamente. Que diga algo que obviamente. se pueda leer y que la gente diga, mirá lo que está pasando, ¿qué pasó? ¿No? Y con eso emocionarse, o bien repelerlo y decirle, no, yo esto no, esto sí, y poder elegir. Y poder incorporar a la vida también otra temática, porque eso es lo que tiene el teatro. Tiene un efecto multiplicador en la cultura, en el sentido de que lo que pasa en el escenario después se comenta en la mesa, se comenta en otro lado. Sí. Y son temas que se van tratando, se va movilizando la cultura por algún lado, por algún lugar. ¿Hay la cantidad de público necesario para la cantidad de compañías de teatro independiente que hay en la provincia? Sí, yo creo que sí, porque hay muchos, a veces, trabajos del teatro en la escuela, hay trabajos de teatro para adultos, o sea, la cartelera se sostiene con algunas obras, pero después hay otra movida de teatro que no se ve directamente, que es la que está programada para ser desarrollada o para ser presentada como disciplina en otros lugares, a veces los adolescentes, a veces los niños. ¿Por qué un adolescente o un niño tiene que aprender este oficio del teatro? Primero porque yo creo que es un lugar interesante como para ponerse en el lugar del otro. El teatro, por esa situación de ser una relación con la mímesis, se mimetiza con el otro y empieza a percibir los mismos problemas que está teniendo el actor, cuando el actor es bueno y puede captar esa atención. Le pregunto esto porque, bueno, yo tengo 50 años, cuando iba al colegio secundario yo tenía una materia que era dibujo. ¿Sí? Nunca me gustó dibujar, además no sé hacer una O con un vaso, eso está claro. Y después cuando empecé más o menos a ver la cosa, yo decía, ¿por qué solo dibujo? ¿Por qué no me ofrecían otras actividades culturales? Como por ejemplo teatro. Y la música era para cantar el himno y dos tonteras más y nada más, digamos. Pero no había una oferta artística para los chicos. Y veo que todavía no la hay. No, cuesta. O sea, está mejor que hace 20 años, pero todavía cuesta. Porque, a ver, un chico, no digo que vaya a hacer teatro porque quiera llegar a una marquesina de la calle Corriente, pero sí aprender el teatro como una manera de expresión más, que no se quede en el dibujito del arco cromático. Bueno, todas las artes sensibilizan. Mientras uno tenga la posibilidad de poder vibrar ante algo, de que todo no le pase inadvertido, ahí estamos en un punto interesante, porque vamos a ser más comprensivos, porque vamos a estar mejores. Hay una sociedad que, a raíz de lo que es estos cacharros, los teléfonos y demás, veo que es una sociedad que la persona se va aislando cada vez más, ¿no? A veces uno va a una mesa donde hay 3 personas y los 3 están con el celular, con el WhatsApp. ¿Sí? Lo cual, a ver, me parece un absurdo. Pero sí, me incluyo, es un papelón. Claro, pero están conversando con el que no está. Y con el que está no conversa. Sí, por una cuestión de ahorrar tiempo. Uno piensa que es así, ¿no? Bueno, sí, estamos charlando, pero a su vez estoy contestando otra cosa al mismo tiempo. Claro, pero me da la sensación que esta lógica de las redes sociales, del WhatsApp, de la internet, etcétera, etcétera, lo que hace es generar personas cada vez más individuales, ¿no? y menos pensamiento colectivo. Sí, puede ser. Y el arte puede venir a ayudar a balancear esta... A percibir al otro. A percibir al otro también. O sea, una escena en el teatro se realiza de a 2, de a 3, siempre peleando contra algún conflicto. El conflicto lo mejor es con el medio. Uno no puede
no puede salir de acá y tiene que arreglársela y tiene que convencerse de que ese medio no tiene salida, pero es ponerse en ese lugar. Uno tiene que, el conflicto es con el otro, uno piensa A, el otro piensa B, y bueno, ya hay que llegar a un acuerdo. Y la escena se concluye con la resolución de ese pequeño conflicto. A veces el conflicto es con uno mismo. O no se resuelve el conflicto. No, entonces no hay escena. Si no la se escena, resuelve, la escena no hay tiene escena. un principio, tiene un medio, ¿no? Y y tiene que tener un final. ¿Dónde la corta? Si yo no la resuelvo, ¿qué le doy al espectador? Y que el espectador pueda sacar su propia conclusión También, pero la pueda tengo que dar cortar. tiene que dar su terminación. Bueno, puede ser también. Más de una vez hemos Sí, leído. puede ser también, pero eso en la confección hay que tenerlo resuelto. En la confección, cuando uno la construye. Y la otra es con uno mismo. O sea, ¿cuántas veces uno está lleno de contradicciones? Y a veces prioriza una y a veces prioriza la otra. Y a veces prioriza una y prioriza la otra. Hasta que en algún momento uno se decide. Todos estamos llenos de disyuntivas todos los días. Todos los días tenemos que elegir un camino u otro. Ese es el punto. Y yo creo que mi generación ya está perdida, pero creo que a los chicos más jóvenes los tenemos que ayudar a darle las herramientas para que puedan elegir los caminos. Por supuesto, yo también lo creo. Y yo creo que el arte... Y el teatro. Yo peleo por el teatro. Rodolfo Pacheco, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, y el viernes bailemos sobre las cenizas, Hamlet, en el Teatro del Pasillo. A partir de las... 22 horas. ¿Puntual? Puntual, sí, puntual. Está bueno. Muchísimas gracias muchas por gracias, haber venido. muchas gracias. Y a ustedes, una brevísima pausa y ya seguimos. Vamos a hablar de libros, otra cosa apasionante y maravillosa. Tenemos una mesa llena de libros, ¿no? Y cuando estaba leyendo un poco sobre el invitado de ahora, hay dos títulos que a mí me llamaron poderosamente la atención. Es "Se puede volar con las alas cortadas", 1 y 2. Una afirmación, ¿no? Se puede volar con las alas cortadas. Estoy hablando de Julio Alberto Albarracín. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias por tu invitación. ¿Por qué se puede volar por las alas cortadas? ¿Por qué esta afirmación? Porque soy un poco representante de los adultos, no mayores, adultos. Esta historia empieza a los 55 años. Y cuando alguien en alguna vez de su vida dice, algo me quedó en el tintero y no he hecho en mi vida algunas cosas que yo quería hacer. Entonces, ¿qué pasa? A los 55 años, ¿no es cierto?, decir eso no es muy bueno que digamos, porque directamente te tildan de viejo, ya no tienes tiempo, ya no sos el tipo. Y yo dije, ¿pero por qué no? ¿Por qué no puedo preguntarme qué me hubiera gustado ser cuando era chico? Con esas preguntas de chico que uno se tiene que hacer de joven, indudablemente, esto es cierto. ¿Y le hubiera gustado ser escritor? Tenía todo. Lo que pasa es que yo tenía la historia esa de mi viejo hotelero, y mi viejo tenía esa filosofía, o trabajás o estudiás. Sí, como todo. Como todo, ¿viste? Entonces las comodidades algunas veces del trabajo adquirido te da algunas cosas, en el caso mío, ¿no es cierto? Justamente por eso hay algunas cosas que yo tengo unos papelitos acá, que es el empezar en mío. ¿Por qué? Porque tenía un pasado pendiente. Ahora, ¿usted quería ser escritor o quería escribir? A medida que va pasando el tiempo, vas a ir diferenciando qué es escribir y qué es sentirse escritor, que es muy diferente. Lógico. Es muy diferente. El escritor es libro. ¿Me querés escribir? Es un hobby, el libro, leer. Hay muchos escritores que
surgieron a partir de lo que ellos escribían para Claro. sí mismos, Para sí mismo. hasta todo. que vino alguien alguna vez, lo encontró y resolvió publicarlo. Claro. Sí, 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 sí. Y esa persona que escribía porque le gustaba, por el placer simple de escribir, de la noche a la mañana pasó a ser un escritor. Claro, eso es lo que me pasó a mí. Eso es lo que me pasó a mí, ¿viste? Lo tenía todo pendiente, tenía toda una lectura de vida, de trabajo, normalmente. Pero más me gustaban las cosas, pero lo hacía escondida. Porque cuando lo hacía en la escuela, en la primaria, cuando lo hacía en la secundaria, con recitados, nadie sabía en mi familia. Nunca fueron a verme. Pero yo sí lo hacía. Alguna foto hay por ahí. ¿Y usted Entonces, por qué empezó a escribir? Porque me sentía vacío. En su casa, No, solo. me sentía vacío. Me sentía muy vacío. Me sentía que me faltaba algo. No sé que yo habrá sido 30 años, 40 años más o menos que lo conocí a un viejo escritor, que es Juan Filloy, que es un escritor del Río Cuarto. Yo me imagino que debe ser, ya murió, un señor un escritor que en la literatura argentina debe ser uno de los más completos. Y yo estaba en Río Cuarto, paseando, en una confitería, tomando un café, él solo, y yo atrás de él, así medio en diagonal, lo miraba al señor este que agarraba los papelitos y escribía, y se lo guardaba en el bolsillo. Creo que todo el servilletero se lo mandó al bolsillo. Bueno, pero si yo sabía algo era de que el escritor tiene que ser medio detective, observador. Y yo tenía siempre esa característica. Depende de lo que le gusta escribir, digamos. Claro, sí, se dan las condiciones, ¿viste? Y entonces yo miraba al señor este y dice, ¿qué está haciendo este? Por la cantidad de papelitos que se me iban al bolsillo. Bueno, ya la curiosidad, me levanté y le pregunté, discúlpeme, señor, le digo, mi atrevimiento, le digo, ¿qué hace con los papelitos? Y me dice, ¿de dónde sos vos? Y yo soy de Jujuy. ¿Qué hace acá? Paseando. Ah, qué bien. ¿No sabe qué se hace con esos papelitos? Esos papelitos son libros, son cuentos, son poesía, son relatos, lo que vos quieras. Esos son los papelitos. Guárdelos a ver. Si lo tenemos que ubicar a usted es un novelista, es un poeta, es un narrador. Cuento, hago relato, hago fábula, 450 poesías tengo más o menos, 3 libros. El señor este me llevó a mí a ese sueño. Y eso cuento hace 30, 40 años atrás, ¿no? Y se habrán gustado mucho que lo estudian en la universidad. Y se piensa que el tipo lo conoció a Juan. Yo no conocí a Juan. Fue un calor mío. De él me quedó pensando eso ya cuando a mi edad de 55 años, cuando me pregunté, yo ya veía que estaba todo ordenado, en una familia, eso que pensaba, que no iba a tener problemas. Creo que son los primeros, la familia, los amigos, los conocidos, porque te creen de otra forma. Claro. ¿Y yo era gerente de hotel, guante blanco, bien. ¿Y de qué está escribiendo usted? ¿Ah? ¿De qué está escribiendo ahora? Ahora una novela. Una novela. No, la novela ya está escrita, ya está pasada, que sí está. Novela, Camino Peligroso. Novela breve. Desde... me Camino Peligroso se llama. Exactamente. Sí, sí. Es el engaño más orquestado que el individuo apareciera que realiza su propio secuestro. Así es. Se trata de una chica. Es un policial. Sí, más o menos. La trata, ¿no es cierto? Acuérdense de que es la inmigración, las nuevas posibilidades que el individuo, ¿no es cierto?, por la forma, de un montón de formas que tiene el individuo de vivir mal,
¿no es cierto? Y darse las nuevas posibilidades. Y esa trae eso trae, esa es la inmigración. Sí. La inmigración con la trata está más o menos, me parece, siempre está en la carroña, claro, esperando, supuesto, ¿no es cierto?, sí, que suceda cualquier cosa, para eso está. Y mayormente se hace en la frontera esto. El paso de un país para otro a las nuevas posibilidades de vida, ¿no es cierto? Ahí están justamente los individuos estos que se dedican a desaparecer gente o hacer cualquier cosa. En el caso de se trata de una novela de una chica que yo le puse el nombre de Soledad hace muy poco, debe ser hace 2 o 3 años, por una escritora de México, Soledad Cruz. Ella es escritora y cantora. Es una mujer que sufrió mucho por su cáncer. Sí. Y la vi tan valiente esta mujer, luchando, ¿no es cierto? Cuando charlamos, apostando a la vida. Entonces me pareció, porque ella es la madrina extranjera, ¿no?, de la novela, sí. Soledad Cruz. Y digo, le voy a poner Soledad a esta chica de 15 años que tiene que recorrer un camino peligroso desde Villazón, La Quiaca, Buenos Aires, ¿no es cierto?, con el trabajo textil de los grandes centros urbanos de Buenos Aires, las fábricas y todas las cosas que hacen raras. Yo voy a esto, novela, ¿no? Una gran duda que siempre, una inquietud que siempre tuve. ¿Cómo se concibe, cómo se gesta y cómo nace un libro? ¿Cómo nace un libro? Este libro tiene 30 años fácilmente o más. Cuando yo estaba en La Quiaca sentado, justamente le mandé una fotito por ahí, estoy sentado en el mismo asiento, ¿no es cierto? Iba acá y empezó la historia mía, hace 30 años, que veía cosas raras en la plaza esa. Después pasó el tiempo, dejé de ser hotelero, ya mi padre había muerto, y entonces me dediqué a otra clase de comercio, donde tenía que viajar. ¿Siempre en La Quiaca? No, en Jujuy. Lo que yo le conté, fui como guía de turismo. Ah, como guía de turismo. Soy también recibido como guía de turismo, entonces nos recibimos acá en la División de Cultura, que ahora son algunos profesores de la universidad. Sí. Y entonces, ya pasando el tiempo ese, habrá pasado 20 años más, cuando vi cosas raras en los colectivos truchos a Buenos Aires, cosas que no eran normales. Que no eran los tours de compra, digamos. Que la chica que estaba, se levantaba del colectivo, se levantaba la señora, se iba al baño, se iba la señora, se bajaba, se iba la señora, como si fuese agarrando, ¿verdad? Y bueno, ahí después habrá pasado unos 10 años de esta novela, que ya empecé a gestarla con la idea, apareció Soledad. Me apareció Soledad. La mexicana. Sin nombre, no tenía nombre, porque el nombre lo puse este año. Empezó ella, ¿no es cierto?, a darme luz. Digamos que la musa empezó a trabajar conmigo, con todo eso que tenía, todos esos sueños, ¿no es cierto?, todo eso que yo he visto, empecé a hacer la novela con esas cosas. ¿Todo escritor necesita una musa? Sí. Si no la tiene, no tiene el don. No tiene nada. Puede ser técnico. Algunas veces los técnicos en la literatura son técnicos, les cuesta muchísimo. Muchísimo. Les falta justamente eso, esa inspiración de noche, de que algunas veces uno se queda hasta 4, 3, 5, 6 de la mañana, no le interesa y se va a dormir. A la inspiración hay que ayudarla con el trabajo también, sí, ¿no? Sí, seguro, porque si no se levanta se olvida todo. Lo pierde. Tengo justamente este libro. Poesía. ¿No es cierto? Poesías, justamente con lo que usted me está hablando, ¿no es cierto? Entonces se dan cosas. A mí se me dieron todas así. Si yo no me levantaba a escribir, ¿no es cierto?, se pasaba. Listo, se olvidaba. Ahora, nunca más. Cuando Julio Alberto Albarracín se sienta
en su casa y se sienta a leer, ¿qué lee? No leo, no tengo tiempo de leer, porque tengo tanta cosa acumulada, ¿no es cierto?, que estoy trabajando en 2 novelas más. Y tengo los títulos de la novela y todo, ¿no es cierto? Que una se llama Malvado Abogado, vamos a esperar no sé cuánto tiempo de verdad. Que se haga cargo el que quiera, digamos, sí. Que se ponga el sello. El título es bastante interesante, de la década del 70. Y el otro, El Señor de la Montaña Urbana, que es en la ciclovía, fue la historia de ciclovía. Yo voy a hacer ejercicio a la mañana, ¿no es cierto?, a 1 de la tarde, cuando puedo, pero constantemente estoy haciendo ejercicio, ¿no es cierto?, porque mente sana y cuerpo sano hay que ayudar a la vida. Hay que ayudar a la vida tiene 24 horas, esa es la vida nuestra, 24 horas. Alguna vez le pregunto, yo estaba justamente con el taxista, y el gordito, el señor, ¿no es cierto?, yo estaba así, de la misma forma, y le decía, ¿usted cuánto le da a la vida, dígame? ¿En serio? ¿Cuál vida? No, capaz, no, te da la vida que le da a usted es agua, y hay que darle a la vida algo. ¿Con qué le ayuda usted a la vida? Le ayuda con cigarrillo, con bebida, con coca, con bicarbonato. ¿Con qué? ¿Qué le da a la vida realmente? Asado, todo lo que podamos meter. No, eso no es. Eso es comer, morfar nada más. Eso no da nada a la vida. A la vida tenemos que darle algo más. ¿Qué le doy yo? Le doy 2 horas a la vida. Me voy, camino, ¿no es cierto? He caminado casi por 2 años, caminado nada más, de la Burela hasta Gimnasia de Grima. Y de vuelta. Es horrible, porque uno se aburre, meta, caminar. Bueno, pero el ejercicio es disciplina. Supe siempre de joven hacerlo. He vuelto de adulto. Y mientras va caminando va pensando en qué es lo que tengo que hacer, ¿no es cierto?, en mis escritos, en mis cosas. Así conseguí todo. Soy un autor de 6 libros propios. Esa es la diferencia. ¿Por qué están los libros acá? Estos son los libros propios. Estos son los libros de creación. Faltan 3. Esto es una antología mundial. Por eso el traje tan grande el libro. Son 1000 autores. Soy el autor que más páginas tiene. Está en todo lo de Perú. ¿Es un libro peruano? No. Esto es confeccionado en Chile. En Chile. Sí. Soy el autor que más páginas tiene acá, dedicado a César Vallejo. Así tengo 4 antologías mundiales. De esta tengo, que son la antología acompañada, nacional e internacionales, ¿no es cierto? Esta es una de Bolivia, esta es una de Argentina, nacional. ¿Existe una Yo tengo 15, 20 de estas. Pero lo que vale del escritor, lo que usted me estaba diciendo antes, es esto. Esto es mi creación. Faltan los 3, que son 6, más 2 que tengo en el caminito, van a ser 8. Esto es lo que uno se tiene que preocupar. Esto es lo que yo me tengo que denominar como escritor. Cuando yo tengo esto, empiezo a ser escritor. Acá no. Acá puedo tener un poema, una poesía, y nada más. Y pasó toda mi vida con un poema y una poesía. Acá muchas veces alguna gente, dicen un poema y una poesía y ya se creen escritores. No, escritor es esto. Por eso le decía, si quiere algo, que le lea algo de un libro, lo que dice un escritor sobre un libro. Usted me permite. A ver. Discúlpeme, es borrador, estamos en televisión, pero no importa. Como usted dice, todo se puede. Este es un periodista que ya murió, del diario La Nación, escritor, Eduardo Gudiño Geifer. Dice, un libro se escribe con los ojos que ven la realidad exterior y la transforma en realidad interior a través del lenguaje. Un libro se escribe con los dedos que dibujan en cada página los pequeños venenosos movedizos oscuros insectos de cada letra. Un libro se escribe con la cintura y la cadera
en el ritmo de cada alteración y con los oídos en la campana de cada interrogación, y con los dientes, y con la uña en el filo de cada interjección, y con la piel en la piel de cada página, con el corazón en el corazón de cada imagen. Un libro se escribe con todas las vísceras, con todo el cuerpo. Está buenísimo, pero hay un punto que voy a marcar una disidencia con usted. Los poemas no salen de una cinta transportadora. No salen en serie. No. Lo mismo que un pintor no me puede hacer 10 cuadros en una hora. Yo tengo... Porque, pues, insisto, no es el arte no es una producción en serie. El arte es arte. Es arte. No, yo no discuto esa parte, ¿no es cierto? Lo mío, supongo, la poesía, sí hay el pensamiento de la primera poesía, la que me llevó a mí a hacer todo esto. Hay un Fue la poeta, poesía, ¿no? hay La un poesía. poeta y músico norteamericano, Dick Drake se llama. Sí. Creo que tiene 12 poesías, no tiene más. Y es considerado como un revolucionario de la poesía norteamericana, con 12 nada más, no tuvo, Sí. no tuvo que hacer 70. Sí. Si escarbarían las poesías mías de las 450, yo creo que van a encontrar a 6 o a las 12 sin ningún problema, y entonces vamos a hablar de quién es este escritor, ¿no es cierto? A mí una de las poesías fue la que me llevó a hacer estos libros, porque justamente es la historia mía, ¿no es cierto?, de ser el niño de la calle. Pues yo fui también parte de eso. Pues yo laburaba, trabajaba y estaba en la calle. Pero paralelamente había otro chico, el verdadero, el que era huérfano, el que vivía en la calle. ¿Existe una literatura latinoamericana? Sí. ¿Sí? Hay literato muy, pero muy bueno. No, está claro. Pero existe un estilo que lo podemos definir como literatura latinoamericana. No sé. No me animaría a entrar al tema ese. Yo soy un autodidacta, no soy un técnico. No me animaría a afirmar nada de eso. Pero creo que hay, fíjese, porque yo he conversado con mucha gente, supongo con gente de Perú, con gente de Bolivia, de Paraguay, que no, son originarios y tenían la poesía. No, por supuesto. Tenían Hay una... Entonces la literatura es muy rica. No podría decirle que no, de ningún momento, al revés, yo creo que puede haber. ¿Cuándo nace su nuevo libro? Por eso le estaba diciendo. Ese que está en gestación todavía. Este ya está. Sí, ya está impreso. Esto lo que estamos viendo, y esto es el primer premio de alguna manera que me dan, ¿no es cierto?, por la excelencia en la literatura en Perú. Este es un mérito, un premio en Perú. En Perú. Primer jujeño, 2 argentinos que fuimos nada más, de entre los 50 autores. Han separado 5. ¿Cuándo fue esto? Esto fue en septiembre. En septiembre. En septiembre. ¿Con cuál libro? ¿Con esto? Con este. Camino Peligroso. Con Camino Peligroso. Un libro que, por lo que usted me cuenta, puede reflejar algo que está sucediendo en estos momentos en La Quiaca. Es actual. Es actual. La trata es actual. Acuérdense que yo trato únicamente la trata textil. Claro, no. Está la trata de los quehaceres domésticos, la trata de la prostitución, ¿no es cierto? Yo he tratado la textil. Llevarla a un camino peligroso, a Soledad, ¿no es cierto?, una chica de 15 años, salida de toda una inmundicia donde vivía, padre alcohólico, padre machista. Entonces sacarla de ahí, que comía pan con el sufrimiento, y llevarla a un camino peligroso, ¿qué es esto? Julio Alberto Albarracín, un literato de la provincia, muchísimas gracias por haber venido. La otra cosa, sí. por último, soy el primer jujeño, que es importante, no por ser el primero que escribe una novela
de la trata de personas, que eso es importante. ¿No es cierto? Que creo que va a quedar en la historia, ¿no es cierto?, de Jujuy, ¿no es cierto?, que no estoy hablando de la trata se habla mucha trata, pero estoy hablando de la novela. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a usted, muy amable. Muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Dios mediante, el próximo jueves a las 22 volvemos a hacer Estos Extraños en la Noche. Chao.